Bien, ahí estamos entonces. A ver, bien. Ahí, ¿están viendo ahí la pantalla ya? Sí, sí, está bien. Perfecto. El problema en particular he quedado pendiente para que repasemos los conceptos, ¿sí? Tiene que ver con lo que vimos en el práctico número 6, ¿sí? De impulso y cantidad de movimiento. En ese práctico, en aquella oportunidad, habíamos puesto en práctica, ¿sí? Una fórmula, ¿sí? Que tenía que ver justamente con una expresión del tipo, por acá lo ponemos, F igual a Q por ρ, ¿sí? Por delta B, ¿sí? O lo que es lo mismo, F igual a Q por ρ por B2 vectorial menos B1 vectorial, ¿sí? Esta, entonces, era la fórmula, de nuevo, que regía, ¿no es cierto?, lo referente al estudio del impulso, el teorema del impulso y la cantidad de movimiento, y la variación de la cantidad de movimiento, ¿sí? Era el estudio de cómo incidía a partir de una variación de la cantidad de movimiento que le podía efectuar a un fluido, cómo incidía directamente en una resultante, una fuerza resultante, ¿sí? Que la teníamos por acá, ¿sí? Que en definitiva era la que me servía. Si estaba estudiando para realizar un codo, para realizar el estudio de los anclajes, o bien, particularmente con un caso muy particular que habíamos visto en este práctico, relativo justamente con esto, ¿no? Con lo que decíamos, una aplicación práctica de una turbina de acción en una turbina Pellet. ¿Y qué decía en ese momento el enunciado? De última, que lo repliquemos, ¿no es cierto?, en la clase de hoy, y bueno, tratemos de relacionarlo un poco con el tema con el teórico que le estuvo dando el ingeniero Simone hasta la clase pasada. Por acá continuaba. Aquí. El práctico, el problema en cuestión, digamos, tenía que ver con lo siguiente. Fíjense. Decía, un chorro de agua de 50 milímetros de diámetro, lo tenemos por acá el chorro de agua, con el diámetro correspondiente. Y una velocidad, ¿sí?, de 20 metros por segundo. Lo vamos a llamar C1, velocidad del agua, manejándonos ya con la nomenclatura que venimos manejando en lo que respecta al estudio de las turbomáquinas. Velocidad absoluta del agua, exactamente, velocidad absoluta del agua, en este caso en forma de chorro, ¿sí?, antes de chocar con el álave de la turbina. Choca con un álave de forma de cuchara, ¿sí? ¿Qué es una semiesfera de radio 180? ¿Dónde tienen eso? Lo tienen. Esto, en definitiva, que está marcado ahí, ¿sí?, es justamente el álave, ¿sí? Es decir, la cuchara que en este caso está formando parte del álave de la máquina, de la turbina esta de acción, ¿sí? Después dice, el eje del chorro coincide con el eje de la cuchara. Eso lo habíamos representado, obviamente, haciendo coincidir el eje del chorro con el eje de la cuchara. Me pide que desprecie la fricción y a partir de eso me pide que calcule la fuerza ejercida por el chorro sobre la cuchara cuando esté fija, como primera opción. Luego, cuando se mueve en la misma dirección del chorro con velocidad de 8 metros por segundo, una opción B. Después, cuando está puesta ya no una sola cuchara, sino una serie, varias cucharas que están fijas sobre la misma rueda o álave, ¿sí? Todo eso girando a esa velocidad, ¿sí? Luego la potencia y el rendimiento de esta turbina, ¿sí? Ese era el problema planteado, ¿sí?, con este enunciado que vimos en su momento. Vamos a tratar de desarrollar, tratar de calcular lo que es el punto A de este problema, ¿sí?, que es la fuerza ejercida por el chorro sobre la cuchara.
¿Qué pasaba con esto? Si yo quiero aplicar la fórmula esta que mencioné hace un momento, que era F igual a Q por ρ B sub 2 menos B sub 1, ¿qué era esta fórmula? ¿Qué dijimos? La teoría del impulso y la cantidad de movimiento me dice que si yo aplico esta fórmula, yo voy a estar obteniendo, o voy a estar encontrando, ¿qué cosa? La resultante de todas las fuerzas externas que actúan, ¿sí?, sobre el agua, en este caso, sobre el fluido. Resultante de todas las fuerzas externas que actúan sobre el agua. ¿Cuáles eran los pasos normalmente que seguíamos nosotros? Primero, aplicábamos esta fórmula. Encontrábamos el valor, en sus componentes, en Fx y en Fi, de esta fuerza F. Segundo paso, ¿qué hacíamos? ¿Se acuerdan? Como segundo paso, ¿qué hacíamos nosotros una vez que encontrábamos esa resultante? Aplicábamos tercera ley de Newton. ¿Qué decir la tercera ley de Newton? Es la ley de acción real. Exactamente. Y luego, ¿qué encontrábamos a partir de esa aplicación? Finalmente encontramos una fuerza, en todo caso, si ustedes quieren, llámenla prima, ¿sí?, que va a ser igual en módulo que F, ¿sí?, pero de sentido contrario. Y esa fuerza, así encontrada a partir de la aplicación de la tercera ley de Newton, ¿qué va a ser? Va a ser la resultante de la fuerza que quién a quién, que quién hace a quién. ¿Qué es lo que me interesa? ¿Se acuerdan cuando hablábamos del caso del bombero? ¿Qué le interesaba al bombero? ¿Qué le importaba? La fuerza externa, la resultante de la fuerza que actúan sobre el agua, o la fuerza que le hace el agua a la manguera, digamos, del bombero. ¿Qué necesita sostener? Necesita sostener la manguera. Por lo tanto, en este caso, ya aplicando estos pasos que decíamos, en este tercer paso, el bombero, ¿qué le va a interesar? La resultante de la fuerza que el agua ejerce sobre la manguera, en caso del bombero. O dicho en términos generales, la resultante de la fuerza que el fluido, ¿sí?, ejerce sobre lo que tiene a la vuelta, sobre el codo, sobre la manguera. En este caso, sobre el elemento móvil sobre la cuchara, ¿sí? Luego, una vez que nosotros le habíamos tomado el pulso a este tipo de ejercicio y decíamos, bueno, ¿cómo podemos hacer todo, resumir estos tres pasos en solo uno? Y decíamos, bueno, apliquemos esta fórmula directamente, F igual a Q por ρ, V1 menos V sub 2, ¿sí? Y esta sería un 3 en 1, podríamos decir. ¿Por qué? Aplicando esta fórmula directamente me ahorro de hacer los tres pasos, y esto yo sé que cambiando el orden de los subíndices, fíjense, B1 aquí, B2 aquí, ¿sí? Esta ya me calcula directamente, ¿qué cosa? Esto último de acá, es decir, la resultante de la fuerza, acá lo corregimos, resultante de la fuerza que el agua ejerce sobre el codo, manguera, etc. Cuchara, si ustedes quieren lo agregamos acá, cuchara. ¿Sí? Eso es lo que interesa. Ese es lo que me brindan, esa es la esencia del teorema del impulso y la cantidad de movimiento. Por eso, si nosotros, en vez de aplicar los tres pasos que dijimos, quisiéramos aplicar para resolver este problema
Yo quisiera averiguar cuál es la fuerza, con qué fuerza va a mover el agua a la cuchara. Pues bien, apliquemos, si ustedes quieren, esta última expresión. ¿Cuánto vale el caudal en este caso? El caudal, ¿de quién? ¿Quién va a impulsar a la cuchara? Caudal del chorro. Exactamente. ¿Cómo saco el caudal del chorro? El chorro me dice que tiene una cota acá, que es un diámetro de 50 milímetros. ¿Cómo es el caudal del chorro entonces, del agua? Pi, caudal circular. Por el diámetro del chorro al cuadrado sobre 4. Sobre 4. Eso es área. Para que sea caudal por continuidad, que me está faltando. Por la velocidad del fluido. La velocidad. Ajá. ¿Y qué velocidad voy a considerar? La velocidad relativa. ¿Relativa? Eso ¿Por es qué? una Porque fíjate, está fija. Esto, en primer caso, la velocidad de la cuchara es igual a 0. Estamos en el primer caso, no se está moviendo, está fija. ¿Cuál es el único elemento que tiene velocidad en este caso cuando la cuchara está fija? La velocidad del chorro. Exactamente. 20 metros por segundo. Fíjense que yo acá defino una referencia, digamos, que va a estar, digamos, colindante o en la misma dirección del eje axial y va a tener X positivos para allá. Por lo tanto, como la velocidad C sub 1 es hacia el lado positivo de las X, ¿cuánto va a valer? Y va a valer C sub 1 positivo. ¿Sí? Listo, ahí ya tengo entonces un área por una velocidad. Yo tengo entonces acá un caudal, que es este. Después, ¿qué sigue? Después en la fórmula. Después sigue el ρ, que es el fluido que está impulsando, en este caso, el inyector, que es agua, el inyector de la turbina. ¿Sí? Después, ¿qué viene? Para nosotros, V sub 1, ¿qué va a ser ahora? Va a ser la velocidad absoluta del agua antes de tocar la cuchara. Menos el menos de la fórmula. ¿Y qué va a ser? La velocidad absoluta del agua una vez que chocó la cuchara y volvió. Como coinciden los centros de la cuchara con el eje del chorro, con el centro del chorro, ¿qué va a hacer? El agua va a venir, impacta en este punto y se entiende que al no tener, al despreciar que no hay fricción, no hay pérdida de energía en la cuchara, con la misma velocidad que va a venir y va a impactar en este punto, ¿sí? En la misma, como actúa en el centro, se entiende que con qué velocidad va a volver el agua, va a impactar en ese punto y va a volver con una velocidad C sub 2. ¿Cómo va a ser C sub 1 respecto de C sub 2? En módulo. Si yo digo que no tiene pérdida por rozamiento. Igual. El módulo va a ser igual. ¿Y cómo va a valer entonces el módulo? O sea que estamos hablando de que tiene ¿cuánto? Va a tener C sub 2, ¿cuánto? Por lo tanto, el vector, si C sub 1 yo sé que tiene 20 metros por segundo, ¿sí? Hacia la derecha, ¿cuánto va a tener C sub 2? Menos 20. Menos 20. El menos tiene que ver con el hecho de que toca, impacta y regresa en el mismo módulo, en la misma dirección, pero en sentido contrario. ¿Sí? Por lo tanto, ¿qué me queda acá? Menos C sub 2. Menos C sub 1 sería. Igual a C sub 2. ¿No es cierto? Fuerza. Aquí va a ser igual. En este caso, vamos a calcular la componente en X. Por lo tanto, fíjense, vamos a poner así, Fx igual. 0,0, ¿cuánto era el diámetro del chorro? Era 50 milímetros.
¿Mm? Milímetros, centímetros, decímetros, metros. 0,050 al cuadrado sobre 4 por C sub 1, ¿cuánto vale? 20 por 1000, que es el rho del agua. ¿Y qué me queda entre paréntesis? ¿Qué me va a quedar? C sub 1 que vale, dijimos, 20. Viene el menos de la fórmula. ¿Y este otro? ¿Cuánto valía? ¿No valía menos 20 ese? Menos. Con el otro menos me queda más. Fx igual. Si ustedes resuelven, les va a dar ahí 1570 newton la componente en X de la fuerza F. Es decir, el agua va a impactar a la cuchara, o mejor dicho, la cuchara va a recibir una fuerza por parte del agua, ¿de cuánto? De 1570 newton, y fíjense, positivos, ¿m? Por el signo que yo he considerado aquí. ¿Se entendió eso? ¿Alguna pregunta? No, profe. No entiendo. El segundo punto, el punto B del problema, ¿sí? Me pide, y esto me parece que es lo central, ¿no es cierto?, para que nosotros analicemos, y un poco es en donde surgió la duda a partir de una pregunta que les hice, ¿no es cierto?, en el caso de este tipo de turbina de acción, turbina Pelton. ¿Qué pasa ahora si la fuerza, es decir, si la cuchara ya deja de estar fija, de estar estática, de no tener movimiento, sino que ahora la propia cuchara es la que se me va a mover? Lo dibujemos mejor acá para que no se complique. Ahora la cuchara adquiere un movimiento hacia la derecha, ¿sí? Con una velocidad de 8 metros por segundo. ¿Mm? Supongamos entonces que ahora la cuchara se mueve hacia la derecha con una velocidad de traslación de 8 metros por segundo, en la misma dirección del chorro, del agua. Entonces yo les pregunto a ustedes, si la cuchara se mueve 8 metros por segundo hacia la derecha y el agua se sigue moviendo con una velocidad absoluta hacia la derecha de 20 metros por segundo, ¿eso está bien que nosotros digamos eso? ¿Mm? ¿Es correcto? ¿Tiene sentido de hablar de una velocidad absoluta del agua que sea en este caso mayor que la velocidad de la cuchara? Sí. ¿Físicamente es posible eso? ¿Qué pasa si yo planteo el problema en estos términos? ¿Qué pasa con el agua y qué pasa con la cuchara? O dicho de otra manera, el agua en estas condiciones, el chorro del agua, ¿tiene posibilidad de alcanzar e impactar a la cuchara? Sí, Sí. ¿Por distinto qué? Y sería, porque el agua, claro, el agua maneja una velocidad absoluta de 20, se mueve hacia la derecha con 20 metros por segundo, se está trasladando a 20 metros por segundo hacia la derecha, y la cuchara también se mueve hacia la derecha, pero lo hace con una velocidad menor. Por lo tanto, aparece el concepto de velocidad relativa aquí en este caso, ¿sí? Justamente por esta diferencia. Distinto sería, por ejemplo, que nosotros quisiéramos plantear, no sé, que aquí, por ejemplo, la velocidad del agua son 8 metros por segundo y la cuchara se mueve a 20 metros por segundo. ¿Qué les parece a ustedes si planteamos eso? ¿Mm? ¿Existirá físicamente la posibilidad de que el agua pueda llegar a alcanzar e impactar a la cuchara si yo planteo así? ¿Lo ven a eso o no? Si yo ¿Puede repetir, planteo, profe? si yo planteo en lugar del problema, yo les digo, miren, el chorro tiene 8 metros por segundo viajando a la derecha y la cuchara tiene 20 metros por segundo viajando en la misma dirección a la derecha. ¿Existirá alguna posibilidad de que esto funcione?
de que el chorro alcance a impactar a la cuchara y produzca el movimiento y el accionamiento de esta turbina? No, profe. Y No, tiene no, que ser mayor siempre. exactamente, exactamente. O sea, bajo ningún punto de vista esto es posible. ¿Eh? Lo que sí necesito en este caso que ahora ya esto ya no existe así, sino que ahora se da la situación que C sub 1 necesariamente en módulo tiene que ser como respecto de C sub 2. Perdón, que la velocidad de la cuchara. Aquí en este caso, U la vamos a llamar la velocidad absoluta, la velocidad de traslación de la cuchara. ¿Mm? Si yo comparo C sub 1, tiene que ser mayor que la velocidad de la cuchara para que la alcance, digamos, el impacte. ¿Mm? Y es ahí donde nace el concepto de la W como velocidad relativa. ¿Mm? Profe, Sí, eso sucede digamos, cuando el chorro toca por primera vez el, el álabe. ¿Y con el siguiente álabe sucede lo mismo o es el primer impacto, digamos, es el arranque. tiene Esto que que... estás analizando ahora con U igual a 0, prácticamente la primera situación cuando voy a decir, ¿qué pasa con esta turbina en la fase de arranque? En la fase de arranque, U está detenido, la cuchara está detenida, U vale 0. Por lo tanto, ¿sí? Hay un término que se llama C sub 1 menos U igual a W, en donde al hacerte 0 en la fase inicial, C sub 1 te queda igual a W. ¿Sí? En cambio, cuando U ya deja de ser distinto de 0, ya estás en una fase en la cual ya se comienza a mover, ya comienza a notarse el efecto del impulso y la cantidad de movimiento, vos lográs sacarlo de inercia a esa cuchara de esa turbina que, digamos, ya pasaste la fase de arranque, la fase de inicio, y a partir de ahí comienza a tener una velocidad de traslación U. Entonces, esa velocidad de traslación implica necesariamente que aparezca ya en escena señora de acá, la velocidad relativa, ¿sí? Y que de esa manera, ¿sí? Que justamente es la esencia, ¿no es cierto?, del ejercicio, la parte 2 de este ejercicio, te piden que calcules ahora de nuevo este valor de fuerza en la dirección X, pero con la cuchara ya con un movimiento de traslación U, que ya te la fija acá y te la da como dato, que vale 8 metros por segundo. ¿Cuánto vale la fuerza en ese caso? Listo, ahí lo calculas, ¿sí? Y ves que en este caso, para no demorarnos más, en el caso lo que es la deducción de la fórmula, pero eso ya la vieron con el ingeniero, te dice que cuando ya la cuchara comienza a tener velocidad U, ¿sí? Hay dos efectos que se producen. Un primer efecto es que te aparece en escena, como dijimos, la velocidad relativa. U, ¿sí? La W, perdón, igual a C sub 1 menos U. Primer efecto. Y el segundo efecto que se te produce es que, ¿qué pasa? A raíz de esta W, que de alguna manera vos tenés que tener el caudal Q, ¿sí? El caudal Q, que nosotros lo calculamos como pi por d cuadrado, todo lo que calculamos acá, tenés un delta Q que te aparece justamente a causa de que vos necesitas un caudal mayor por la velocidad relativa que te aparece para que puedas realmente calcular, ¿no es cierto?, impactar con la cuchara. ¿Sí? Entonces, ese delta Q, que es necesario tenerlo en cuenta en este caso, ¿dónde se resume todo eso? Se resume en una fórmula que ya vieron con el ingeniero en la parte teórica y que dice que en este caso, cuando ya la cuchara se mueve, va a ser pi por d cuadrado sobre 4, ¿sí? Por rho, y acá te aparece, fíjate, C sub 1 menos U, este famoso W, esta velocidad relativa que aparece en escena ahora, ¿sí? Elevado al cuadrado. ¿Por qué? Porque acá uno de estos cuadrados, ¿sí? Uno de estos C sub U, es el que tiene que ver el alargamiento delta Q que dijimos, ¿sí? Y el otro tiene que ver con el caso de la velocidad relativa propiamente dicha. Todo eso multiplicado por 1 menos coseno de alfa, que es, siendo alfa, ¿no es cierto?, el ángulo de la desviación del chorro. Esta formulita, que de nuevo
la deducción se vio en la parte teórica y después en todo caso, si quieren profundizar en ello, los invito a que vean la grabación de esa clase, ¿sí? Pero en definitiva, esta fórmula me permite calcular la fuerza en la dirección X del agua sobre la cuchara, teniendo en cuenta, digamos que la cuchara ya se mueve con una velocidad U, que acá la tengo, en la misma dirección, ¿no es cierto?, de la velocidad absoluta del agua. Por lo tanto, en ese caso, ¿qué hacemos? Lo mismo, hacemos el mismo cálculo, es pi por 0,050 cuadrados sobre 4 por rho por, ¿cuánto vale C sub 1? Es la velocidad absoluta del agua antes de impactar a la cuchara. Y sigue valiendo lo mismo, ¿sí? 20 metros por segundo hacia la derecha, o sea, positivos. ¿Cuánto vale U? Y U se mueve. ¿Qué dice el enunciado? ¿Hacia dónde se mueve el agua? Fíjense. Punto B, ¿qué dice? ¿Lo alcanzan a ver ahí? O sea que si yo quiero hacer el diagrama fasorial vectorial, ¿cómo sería? Si este es C sub 1, ¿sí? Igual a 20 metros por segundo hacia la derecha, ¿cuánto vale U? Y le agrego los 8. ¿Sí? Luego, la diferencia C sub 1 menos U, ¿qué me da? W1. Entonces, 20 menos 8. Eso al cuadrado. 1 menos coseno del ángulo alfa. Alfa, recuerden que es el ángulo de la desviación del chorro. ¿Cuánto vale acá la desviación del chorro? Va en este sentido, impacta y luego regresa en este sentido. ¿Cuánto vale alfa? ¿180 grados no valdrá? ¿Se entiende de dónde salen los 180 o no? Si ustedes, en este caso, hacen el cálculo de la fuerza, en este caso, cuando de nuevo la cuchara ya se mueve con velocidad de traslación hacia la derecha de 8 metros por segundo, van a ver que el valor que van a obtener es 565 newton. Comparen A con B. ¿Qué resulta ser A con B? A como es respecto de B. Hoy están calladitos, ¿eh? Era mayor a... Es mayor. ¿Qué implica decir que A es mayor que B? Que la fuerza que yo necesito, que la fuerza que necesita el agua impulsar o en la fase de arranque de una turbina de este tipo, necesita más fuerza que una vez que la máquina ya está en movimiento. Eso es básicamente lo que dice. ¿Sí? Entonces, de nuevo, ya el resto de los elementos me parece que ya, digamos, es más de lo mismo, digamos, pero los puntos centrales de este ejercicio y que tienen que ver con esto, con la ecuación de Euler, para la aplicación particular de lo que estamos viendo, que en el caso de turbina, que ya lo vimos, digamos, en el caso de bomba, pero se centra en esto, ¿no? Es prácticamente, se deriva de esto que vimos en su momento, que de nuevo es la fuerza, la fórmula que nos permite a nosotros calcular, ¿sí? Derivada, ¿no es cierto?, de lo que es el teorema del impulso y la cantidad de movimiento, que de nuevo nos permite encontrar el valor del esfuerzo total del agua sobre algún elemento en particular. Bien, no sé, ingeniero, no sé, chicos, si tienen alguna duda, consulta. Esto es lo que me parece que tenían
que tenían algunas dudas en particular. No sé si se entendió, quieren que algo en particular preguntar. Mariela, no sé si te quedó claro. ¿Alguna duda o alguna otra duda que haya surgido? No, sí, profe, ahora me quedó más claro. Solo que me confundía, todavía me confundo con el triángulo de las velocidades, con la Sí, U sub, U, no sé, sub 1, U. Y sí, cuando el otro día usted dijo de que quién era más grande, yo respondí que U y usted me dijo o sea, que era C sub 1. Y ahí es como claro. que no había relacionado bien esta parte. Bien. Fíjate que acá yo tengo, esto sería, ¿no es cierto?, la representación de lo que es el triángulo de entrada de una turbina, nada más que tiene un caso particular, digamos, porque alfa, el ángulo de desviación vale 180, ¿sí? Normalmente, ¿qué pasa? Nosotros representamos, si ustedes recuerdan, ¿no es cierto?, cuando representamos el caso de bombas, ¿no es cierto?, ¿qué decíamos? Un triángulo representativo de bomba, ¿qué hacía primero? El U sub 1 por acá tenía el C sub 1, ¿no es cierto? Y acá tenía el W1. Esta sería la representación de un triángulo. De un triángulo de entrada de una bomba, por ejemplo, alfa 1, beta 1. Cuando beta 1 vale 0, y en ese caso, fíjate que se deriva de alguna manera y se te deforma ese triángulo en esta representación. ¿Sí? Luego, aquí vos tenés C sub 1 en la dirección U, este va a ser C sub 1 en la dirección M, ¿sí? Esas son las componentes. Y en bomba, ¿qué nos interesa a través de la ecuación de Euler? Analizar la componente de la velocidad absoluta del agua C sub 1 en la dirección U multiplicado por la velocidad U sub 1. Esto, ¿se acuerdan que decíamos lo que veíamos en física de cuerpo rígido? El trabajo que a mí me interesa, ¿sí?, es la componente de la fuerza en la dirección del movimiento. Y es esto prácticamente lo que interviene en la ecuación de Euler. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Bien. Sí. Profe, ¿me puede recordar bien? Porque cuando nosotros hicimos el ejercicio 4 con el ingeniero Simone, él en uno de los enunciados, en uno de los, en la resolución, perdón, él habló de usar el ángulo alfa. Y no recuerdo bien el tema del motivo por qué utilizó alfa y no beta para calcularlo, porque él lo planteó distinto a lo que lo plantea usted. Bien, fíjate, Tenía esa volvemos duda a del esto, ángulo. Mariela. Volvemos a esto. ¿Por qué el ángulo alfa y no el beta? Fíjate ahí tenés un triángulo genérico planteado para un caso de una bomba. Concéntrate acá. ¿Qué es el Profe, no ángulo estoy alfa? viendo. ¿No estás viendo? A ver. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver, ahí vamos de nuevo. Vamos de nuevo, vamos de nuevo. A ver ahí. A ver ahí. ¿Estás viendo ahí lo que estoy recuadrando? Sí, ahora sí. Ese sería un triángulo genérico, ¿no es cierto? Para el caso, por ejemplo, de bomba. ¿Por qué te interesa más plantear el tema del ángulo alfa? ¿Qué es el ángulo alfa en este triángulo? Es el ángulo entre quién y quién. Entre este y este. 1i es eso. Es el ángulo, por definición, es el ángulo entre U sub 1, es decir, la velocidad absoluta del agua, entre C sub 1, la velocidad absoluta del agua, y U sub 1, la velocidad periférica o tangencial en un punto en estudio. ¿Sí? ¿Y qué pasaba con eso? Si vos consideras de la velocidad absoluta del agua, ¿quién? A vos te interesa, de las dos componentes que tiene esa velocidad C sub 1, te interesa esta, que es la componente en la dirección U. Es la C sub 1 por el coseno de alfa 1 lo que a vos te interesa.
O sea, esta Es la que señora de acá. produce energía o Claro, trabajo. ¿eh? Fuerza Trasladado de... al ejemplo, claro, trasladado al ejemplo que decíamos, si yo tengo un sólido rígido, ¿sí? Que estoy aplicando una fuerza que forma, fuerza F, que forma un ángulo alfa con la dirección del movimiento, y yo digo que este cuerpo se va a desplazar, ¿no es cierto? En este sentido, de manera tal que en un tiempo t distinto de la fase inicial va a alcanzar esta posición. ¿Mm? Si esta es la distancia o espacio recorrido, ¿cuál va a ser la definición de trabajo de esa fuerza? ¿Fuerza por distancia? ¿O qué? ¿Cuál va a ser la definición correcta del trabajo, del cálculo del trabajo de esa fuerza? ¿No era la componente? Eso, exactamente, es la componente de F en la dirección del movimiento, en X. O sea, F por el coseno de alfa. Es la componente de la dirección del movimiento por la distancia o el espacio recorrido a través de esa fuerza. Esto es lo que a mí me interesa. Eso, trasladado al estudio nuestro de la mecánica de los fluidos, no me interesa a mí conocer, es decir, me interesa, pero no contribuye, ¿no es cierto?, a lo que es el trabajo que va a realizar una máquina que se rige por esto de la ecuación de Euler. No me interesa C sub 1, más me interesa conocer la C sub 1 U. La C sub 1 por el coseno de alfa 1. ¿Por qué? Porque esa es la componente que en la dirección de movimiento U es la que va a realizar trabajo de esa bomba, por ejemplo, si estoy analizando una bomba. ¿Se entiende cuál es la idea entonces? Sí, ahora sí, profe. Porque ahora me acuerdo que el ingeniero Simone había dicho que W no nos interesaba porque no producía trabajo, y ahora que digamos, ahora entiendo el por qué el beta no lo utilizo por el solo hecho de tener que W. ¿O estoy errado? Exactamente. A ver, Bien, quedó dicho claro. de otra manera, Sí, discúlpame, dicho de sí, otra manera, el ángulo beta o los ángulos beta, ya sea uno o dos, se refieren más al aspecto de diseño de los ángulos de entrada y de salida que tienen los álabes para minimizar las pérdidas secundarias. Y el ángulo alfa 1 y 2 está vinculado a la capacidad que tiene la máquina de entregar o ceder energía al fluido. Entonces, espérenme. Entonces, todo lo que esté vinculado, todo lo que esté vinculado a cantidad de movimiento, porque es lo que nos va a dar la fuerza, tenemos que proyectarla en la dirección del movimiento. Entonces, el ángulo alfa es el importante. Y todo lo que esté vinculado a pérdidas secundarias, que se refieren a lo que es básicamente por la forma que tiene el álave y las pérdidas hidráulicas, es decir, por el rozamiento que existe entre el fluido y el álave, está vinculado con W sub 1. Ese sería el concepto de los ángulos alfa y beta. bien. ¿Quedó claro más o menos entonces la idea? Sí, ¿Aclararon ahora sí, dudas? profe. Bien. Bueno, Dante, ahí estás como coanfitrión. No sé si tienes alguna otra cosa, los chicos, pero es lo que tenía un poco preparado del ejercicio que había surgido como duda la clase pasada, ¿no? Bueno. Esperen un minutito.
Q. Bueno, nosotros la clase pasada habíamos empezado a analizar las turbinas a reacción y dentro de ella habíamos visto lo que era la turbina Francis, ¿no? Habíamos visto los elementos que se ponían en juego y nos estaba faltando ver lo que son los triángulos de entrada y de salida de la turbina. En este caso son las Francis, que van a ser exactamente igual a lo que analicemos con la Kaplan. O sea, en general, turbina Francis y Kaplan, para hacer un resumen, son las turbinas a reacción. Entonces, si ustedes ven la clase anterior, van a ver el diagrama de variación de las presiones a lo largo de la máquina, y la diferencia estribaba fundamentalmente en el hecho de que en las turbinas de reacción la presión caía por debajo de la presión atmosférica. De allí que la turbina generaba su movimiento en base no a la acción del fluido, sino a la reacción de esa fuerza. Pero los triángulos son exactamente igual. Yo he puesto esto para que sería un corte transversal, ¿no es cierto?, del eje de la máquina. Y en primer lugar, para que vean cómo la dirección del movimiento del fluido es, habíamos dicho, centrípeta. Esto que estoy yo marcando con líneas azules, es decir, es desde el exterior hacia adentro. Lo que está marcado en rojo acá es lo que conocemos como el distribuidor de la máquina, y para lo que sirve es para, recuerden, esa doble función del distribuidor. La doble función, digamos, de acelerar el fluido, o sea, que haya un cambio en la componente de velocidad, y la del otro, la de encauzar el fluido. Acelerar el fluido y encauzar el fluido. Acelerar el fluido en función de disminuir la sección de entrada, que es lo que estoy marcando acá con azul, respecto a la de salida. Entonces, allí, como tenemos suficiente energía de presión, lo que necesitamos es velocidad del fluido al impactar en los álabes. Ese sería el concepto de aceleración o cambio de velocidad, es exactamente lo mismo, ¿no? Y la de encauzar el fluido, ustedes lo pueden estar viendo o lo ven ahí a través de lo que es el triángulo de velocidades. Reitero, como el fluido entra con una velocidad absoluta C1, acá dice B1 porque donde yo he copiado el diagrama me gusta por el color, no lo toman de acuerdo al triángulo internacional, pero recuerden que nosotros le llamamos C1, es la velocidad absoluta con la que entra, ¿no es cierto? Acá está claro lo que les explicaba recién el ingeniero Heredia, que el álabe está girando con una velocidad U1,
Entonces, si tiene esta dirección, el giro o el número de vueltas de nuestra turbina Francis es en el sentido horario. ¿Para qué? Para que sea compatible, esto tiene que ser compatible con U1 y obviamente U2. Y fíjense en que ambas componentes, U1 y U2, son tangentes, estas son tangentes a D1 y D2. ¿Por qué? Le hemos llamado nosotros velocidades tangenciales en la jerga nuestra o bien velocidades periféricas. Pero la que realmente interesa, si ustedes analizan allí el triángulo tanto a la entrada como a la salida, es la velocidad relativa, que es esta roja. Fíjense que es tangente al álave, o sea que si uno quiere tomar en cualquier punto la componente W1, siempre va a ser en cualquier punto tangente a la entrada. Porque en realidad lo que se busca es eso. Reitero este concepto que ya les repitió recién el ingeniero Heredia. La velocidad real con la que el agua ingresa al fluido es la diferencia entre la que existe entre el giro y la absoluta de entrada. Pues en realidad esa es la velocidad con la que el fluido ingresa, el concepto de velocidad relativa. Entonces esa es la que tenemos que minimizar el ángulo, el choque entre el fluido y el álave a la entrada. ¿Por qué? Porque eso nos va a ocasionar pérdidas. Las pérdidas nos van a impactar de lleno en el rendimiento, como vamos a ver un poquito más adelante. Bien, lo importante, reitero este concepto, es que, fíjense, C1, esto que estoy marcando yo con rojo, resulta ser la suma de W1 y acá está U1. Entonces, se mantienen las codificaciones según el sistema internacional. C es una velocidad absoluta, U es una velocidad periférica, y W es una velocidad relativa. Alfa es el ángulo, reitero, alfa es el ángulo entre C y U. Y beta es el ángulo entre U y W. En realidad es el ángulo entre U y menos W. Recuerden que esto es el suplemento del verdadero ángulo, que el verdadero ángulo venía dado entre U y W, sería lo que le está faltando. Lo que nosotros hacemos es el suplemento del ángulo beta. Pero no importa. El ángulo, para definirlo al triángulo, tanto a la entrada como a la salida, cualquiera, ya sea una máquina motora o generadora, esto era alfa y esto era beta. Bueno, en realidad el ángulo que a nosotros nos están pidiendo o por definición, nosotros definimos que el ángulo entre U y W en realidad es ese. Porque esta es U, esta es la dirección de U y esta es la dirección de W. Fíjense que nosotros estamos haciendo entre U y menos W. Pero bueno, a los efectos nos sirve lo mismo para hacer todos los cálculos trigonométricos o lo que fuera, ¿no? Pero teniendo esa precaución. Entonces acá se puede ver claramente como si ya los triángulos
son absolutamente equivalentes tanto a la entrada como a la salida a los de una bomba, nada más que invertidos. ¿Por qué? Porque el movimiento del fluido es centrípeto. Centrípeto, decimos, en la dirección esta que estamos marcando, desde la periferia hacia el centro. De allí en más, los triángulos se corresponden con todo lo visto para el caso de las generadoras o bombas, ¿no? La ecuación que rige a las turbinas sigue siendo, como habíamos dicho, la de Euler. Nada más que acá aparecen, fíjense ustedes, los subíndices cambiados. ¿Y por qué aparecen los subíndices cambiados? Porque realmente lo que está pasando es que el fluido cede energía a la máquina. En este caso a la turbina. Nosotros habíamos definido a esto como máquinas motoras. Igual que en un motor. En un motor de un auto, tenemos energía química. Energía química, ¿qué es? Que es combustible más aire. Entonces, esta mezcla de combustible más aire le cede energía al motor, o le entrega energía, digamos, en energía mecánica. De allí el nombre de motor. Acá el combustible más el aire viene a ser el fluido, que le cede energía al cigüeñal del auto, que en este caso es el eje de la turbina. Entonces, bajo ese concepto, la definición de la ecuación de Euler es exactamente lo mismo. Fíjense que dice, acá le agregó infinito, porque recuerden que esta ecuación es para un número infinito de álabes. Esto que yo estoy haciendo, discúlpenme, pero no puedo dibujar muy bien porque si no se me... Es como si entre los álabes que están en negro nosotros le agregamos un número infinito de álabes, en este caso en verde. ¿Para qué? Para que se pueda cumplir que las componentes de las velocidades a la entrada y a la salida sean todas iguales, es decir, entren todos con el ángulo alfa y salgan todos con el ángulo beta correspondiente, ¿no es cierto? La diferencia es que nosotros la tratamos como la altura teórica o de Euler H sub t, con esta que está grabada acá, poníamos C sub 1U por U sub 1 directamente. Acá dice B sub 1 por coseno de alfa 1 menos C sub 2U por U sub 2, y acá dice B sub 2 coseno de alfa 2. Pero bueno, yo quería recordarles esto, por eso he pegado esta fórmula. También es importante aprender a manejar varias nomenclaturas, porque uno por ahí no sé. El día de mañana ustedes como profesional puede ser que agarren un libro que no esté de acuerdo a lo que nosotros hemos visto y tienen que tener por lo menos la plasticidad de darse cuenta que B sub 1 es C sub 1 y que a W1 no le llaman W, sino le llaman omega, en fin, etc. Entonces ese tipo de cosas es importante, pero los conceptos se mantienen. Los triángulos de entrada, como es el que tenemos acá a la izquierda, sería el triángulo de entrada, y el triángulo de salida
todo cambiado, reitero, porque el flujo es centrípeta y estamos frente a una máquina motora, son los mismos, son los mismos. Entonces no hay demasiadas cosas que agregar entre esta filmina, que es por demás clara, el triángulo a la entrada y la salida, y esta, en donde hacemos la particularización de los triángulos y de la fórmula de Euler. Dentro de lo que son las turbinas Francis, se clasifican, podríamos decir así, las Francis en lentas, normales y rápidas. Y uno normalmente lo asocia a este hecho de que una turbina Francis lenta, una turbina Francis normal o rápida, al número de vueltas. Y no tienen que ver con el número de vueltas. Es decir, con la velocidad de giro, ¿no? Es decir, esto quiero que no, la turbina normal no significa que gira a un número de vueltas mayores que la lenta. Y la rápida no significa que gira a un número mayor de vueltas que la normal o la lenta. Sino que está asociada, fíjense ustedes, con las velocidades a la entrada. ¿Y qué tiene que ver esto con las velocidades a la entrada? Tiene que ver el número específico de revoluciones. ¿Y por qué digo esto y es importante? Porque si ustedes ven, así lo mismo que ocurría en las bombas, como la forma del álabe iba cambiando según sean las necesidades de prestación para un determinado caudal y para una determinada altura, acá pasa exactamente lo mismo. Digamos, es importante tener en cuenta las formas del álabe en la turbina Francis para determinar si es lenta, normal o rápida. Obviamente las prestaciones de cada una de ellas van a estar asociadas a las condiciones de caudales y alturas, evidentemente. Yo los nombro esto y no entramos demasiado en detalle porque no viene al caso, pero sí quiero que vean, discúlpenme, es que un rodete lento, el ángulo beta 1, o sea, entre U y W, fíjense, es menor a 90 grados. Y fíjense la forma, vista en corte, la forma que tiene el álabe para un rodete lento. Es decir, el ángulo, al ser menor de 90 grados, el ángulo beta, el ángulo entre U y W, califica, digamos, para los rodetes LL. Es decir, que el ángulo beta, reitero, es de menor a 90 grados. Cuando ese ángulo beta es de 90 grados, es decir, este ángulo, fíjense cómo cambia la forma del rodete. Esto que yo les estoy dibujando acá es el rodete a la entrada y a la salida. Cuando el ángulo es aproximadamente igual a 90 grados y los diámetros son más o menos lo mismo, es decir, que D1 es igual a D2, el diámetro de entrada es más o menos lo mismo que el diámetro de salida, en este caso el diámetro de entrada es mayor que el diámetro de aspiración. El diámetro de aspiración es este, fíjense. El diámetro de 1, bien digo, es mayor que el diámetro de aspiración, que el diámetro de aspiración va a venir dado acá por este valor, a ver, lo vamos a poner en diámetro de aspiración, y el ángulo menor a 90 grados, el rodete es lento. Si ambos diámetros, el de aspiración y el diámetro de entrada,
son más o menos iguales y el ángulo es de 90 grados, el rodete es normal. La definición es la forma que tiene el rodete, en donde el flujo, fíjense, se asemeja mucho, no, es una bomba radial. Ahí tienen el ángulo de 90 grados. El giro del fluido entre la entrada y la salida, y que ambos diámetros no hay diferencia entre la entrada y la salida. Y obviamente, si el ángulo es mayor que 90 grados, fíjense que el flujo, lo que está acá en verde y estoy marcando yo en el triángulo de velocidades, lo que estoy marcando en rojo, es un flujo casi axial. Al rodete se le llama rápido y casi axial porque fíjense lo que hay muy poca desviación del ángulo entre la entrada y la salida, puesto que el ángulo es de mayor de 90 grados, es decir, el ángulo beta 1 es mayor de 90 grados. O sea que en definitiva el flujo se transforma en casi axial, digamos. Y eso hace que el diámetro de 1, o sea, la entrada, sea menor que el diámetro de aspiración. Al ser menor que el diámetro de aspiración, el flujo es prácticamente axial y el rodete se denomina rápido. En definitiva, en las turbinas Francis tenemos las lentas con un ángulo beta 1 menor que 90 grados, la normal, para que quede con un ángulo beta 1 90 grados, y la rápida con un ángulo beta 1 mayor de 90 grados. Reitero, este concepto se refiere al número específico de revoluciones, en donde está vinculada la potencia y la altura, con estos exponentes. Es decir, la turbina Francis entonces se califican en normal, en lenta, normal y rápida según sea el ángulo con el cual el flujo ingresa a la máquina. Bueno, acá hay un cuadro ya resumen de todo esto, bien clarito. Fíjense, inclusive están puestos los números específicos de revoluciones. El rodete rápido, menor a 90 grados. Acá sí coincide con la notación internacional. Ahí está el diámetro de entrada de sub 1 y el diámetro de salida de sub 2, de sub 1 menor que de sub 2. Si el número específico de vueltas está entre 125 y 200, si el número específico de revoluciones está entre 125 y 200, el ángulo 90 grados, fíjense, de 1 es igual a de 2, a la entrada igual a la salida, prácticamente el mismo. Y esto es lo que yo les decía recién, si el flujo es prácticamente axial, o sea que tiene muy poca desviación, fíjese que respecto al eje de la turbina, prácticamente el fluido ingresa y sale con el mismo ángulo, es decir, el ángulo beta es mayor a 90 grados, tenemos que el diámetro de sub 1 o de aspiración es mayor que el diámetro de sub 2. Tenemos el caso de el rodete lento. Bien. Acá ven una foto de lo que es una turbina Francis. Ya terminada, ¿no? Aquí tienen el álave, a la entrada, digamos, el flujo ingresa, digamos, desde el exterior
hacia el interior. Ahí tiene otra foto de frente. Acá hay una máquina ya, fíjense, acá está a ver, tengo justo la dirección del fluido, sería así. La caja espiral. Y la turbina. O sea que el fluido va ingresando desde la periferia hacia el centro. Y obviamente sale por acá. Acá atrás tiene acoplado el generador. El generador está acoplado ahí atrás. Ahí la tienen. Fíjense el tamaño del generador con respecto a la turbina. El flujo ingresa por acá. Fíjense la forma troncocónica que tiene para cambiar presión en velocidad. Otra foto. Ahí tienen una. Funcionamiento. ¿Se escucha ahí? La entrada del agua a la turbina se realiza por Sí, la profe. primera parte de la cámara espiral. En ella podemos hallar la válvula de mariposa que se cierra totalmente cuando se para el rodete. El agua fluye por la cámara espiral hasta llegar a las paletas directrices. El anillo giratorio, en la imagen con un color ocre, es impulsado por un pistón hidráulico, representado por una palanca. Según cuánto gire el anillo, se abrirán más o menos las paletas directrices, que son las que regulan la entrada del agua al rodete. Una vez atravesado el rodete, el agua se encamina hacia la salida, que se produce por el tubo difusor. A partir de ahí, el agua vuelve a su cauce. Y el movimiento giratorio provocado por el rodete hace girar el eje de la turbina, y asimismo, este se transmite al eje del generador eléctrico por razón de un acoplamiento. Bueno, ahí tienen, esta es una foto que me han pasado los chicos que visitaron Yacyretá. El distribuidor ahí para regular el ingreso del fluido, fíjense a través de los dos, de este pistón, y este es el anillo que gira, como vimos recién en el video. Acá están las bielas que adentro manejan los componentes de los álabes para el distribuidor, ¿no? Obviamente la sala de máquina está arriba, esto está por debajo, ¿no? Fíjense, hay que bajar desde la sala de máquina para esta parte, digamos, ¿no? La sala de máquina está arriba, ya vamos a ver un corte. Bueno, esto es lo que sale en el libro, esto es lo que sale en el libro, en base a cómo va variando el ángulo y la forma de la turbina. Tiene mucho que ver el ángulo y la forma para llegar a lo que es la Kaplan. La Kaplan, que es directamente, miren cómo la forma que tienen es una hélice,
Esta la vamos a ver en la clase que viene. Entonces acá está el distribuidor que veíamos recién. Y la Kaplan, la turbina Kaplan, que es esta, ¿no es cierto? Es una hélice, ¿no? Pero bueno, la forma va variando. Fíjense, de ser centrípeta. ¿Por qué centrípeta? ¿Se acuerdan la radial? El ángulo que giraba el fluido 90 grados. Cómo va variando la forma que tiene el álave para transformarse directamente, para pasar entre una que es de rodete radial a una que es puramente axial, que es la Kaplan. Obviamente eso, si se recuerdan, si no vean las filminas anteriores, en donde teníamos alturas y función de caudal, la forma nos iba llevando que a menor altura y menor caudal acá estarían las Kaplan. La Francis tenía una muy buena aplicación en un campo intermedio de caudales y altura, y acá estaban las Pelton, ¿no? Para pocos caudales y alturas elevadas, o para zonas montañosas como las nuestras, digamos, de aplicación. Ese es un corte, o un corte, mitad dibujo de una turbina Kaplan. Fíjense que es una hélice, en donde es manejado el ángulo, en donde puede pivotar respecto a este punto, acá lo estamos viendo de frente. Fíjense, este ángulo puede variar, y según eso va a ser la capacidad de entregar que tenga la turbina mayor o menor capacidad de transformación de energía. Ahí tienen otra turbina Kaplan, el anillo distribuidor, bueno, con las levas, los émbolos y los actuadores. Y esto es lo que yo les decía, que me pasaron esta foto los chicos que fueron a Yacyretá. Digamos, acá está la sala de máquinas. Fíjense, acá está el puente grúa. ¿Para qué? Para desarmar. Acá está el generador. Fíjense que es una hélice. Esto es lo que está a una P menor a la P ambiente. Por lo tanto, únicamente se ingresa acá, cerrando las compuertas, obviamente, para poder desarmar la turbina y todo, y inspeccionar las cavernas, ¿no? Hay lugar para ingresar, pero cuando está funcionando, únicamente uno ve girar acá arriba el rotor que acopla directamente al generador. Pero fíjense, acá está la turbina en sí, que es como una hélice de un barco, y básicamente su funcionamiento es exactamente igual al de la turbina Francis, o turbina de reacción. Creo que tenía un videito de ver cómo se arma la turbina.
Bien. Vamos a dejarle compartir.